Buenas tardes, profesor y compañeros. Este video está siendo grabado el día 2 de noviembre del 2025. En ese momento voy a presentar la exposición sobre 6 preguntas que debemos exponer respecto a la tributación. En la primera pregunta debemos indicar 5 puntos importantes sobre el tema del pago. Primeramente, ¿qué es el pago o cuál es la definición del pago? El pago es el acto jurídico mediante el cual el contribuyente cumple con su obligación tributaria, entregando a la administración tributaria el importe tributo correspondiente. Esta es la forma más común de extinguir la deuda tributaria, junto con otras como la compensación o la condonación. Ahora, en punto número 2 también se encuentran los sujetos que intervienen, como por ejemplo el sujeto pasivo, que es el que puede ser que el contribuyente o el responsable del tributo, y el sujeto activo, que es la administración tributaria encargada de recaudar. Solo la administración competente puede recibir válidamente el pago. Como punto número 3 podemos encontrar el momento y forma de pago, ya que este debe realizarse dentro del plazo establecido por la ley o el reglamento de cada tributo. Puede hacerse mediante efectivo, cheque, transferencia bancaria, tarjetas, retenciones, percepciones o compensaciones. Todo esto siempre y cuando dependiendo de lo permitido por la administración. En el punto número 4 podemos encontrar el pago extemporáneo, ya que es el pago que no se efectúa dentro del plazo establecido, genera intereses, moratorios y posibles sanciones administrativas. Ahora, el cumplimiento fuera del tiempo no extingue el interés generado. Y como quinto, los efectos jurídicos del pago, ya que una vez efectuado, el pago libera al contribuyente la obligación tributaria correspondiente. Ahora bien, este también extingue la deuda y pone fin a las acciones de cobranza y da una sanción relacionada con dicha obligación. En la pregunta número 2 nos indica que debemos explicar la diferencia entre condonación, exoneración y normas de no sujeción. Primeramente, la condonación. La condonación es el perdón total o parcial de una deuda tributaria existente. Esto implica que la administración o el Estado renuncia al cobro de una deuda ya generada, usualmente por razones de política económica o social. Por ejemplo, una ley que condona las multas o los intereses a los contribuyentes que se acojan a un programa de regularización de deudas. Esta aplica después de que nace la obligación tributaria. En el punto número 2 encontramos la exoneración. Esto es lo que dispensa el pago de un tributo otorgado por la ley a determinadas personas, en las actividades o en los bienes. El hecho impide que se realice por medio de la ley del pago. Por ejemplo, una exoneración del impuesto a la renta para ciertas asociaciones sin fines de lucro. Ahora, esta también aplica antes o durante la generación de la obligación. Y como punto número 3 tenemos la no sujeción. Eso se produce cuando en una situación o un hecho no cuadra dentro del supuesto hecho previsto por la ley tributaria. Por lo tanto, no genera una obligación tributaria alguna. Por ejemplo, el servicio gratuito no está sujeto al IGV porque no hay una operación onerosa. Y esta aplica antes de la existencia de la obligación, ya que no nace del tributo. En la pregunta número 3 debemos indicar las diferencias entre compensación a petición de parte y la compensación de oficio. Ahora, ¿qué es la compensación a petición de parte? Esta se da cuando el contribuyente solicita a la administración que se le permita aplicar algún tipo de crédito tributario que tenga a favor, ya sea por pagos en exceso, indebidos, eso es uno de sus ejemplos, y está en contra de una deuda pendiente. Por ejemplo, un contribuyente puede solicitar su saldo a favor del impuesto de la renta para cancelar su IGV. Este requiere una solicitud formal y la verificación de la administración. Ahora, en el punto número 2 tenemos la compensación de oficio. En este caso en específico, la administración tributaria realiza la compensación automáticamente, sin necesidad de que el contribuyente lo pida. Esto ocurre cuando el fisco detecta que el contribuyente tiene un crédito reconocido y al mismo tiempo una deuda pendiente. Este generalmente es una facultad de la administración, ya que busca simplificar la gestión y evitar devoluciones innecesarias. En la pregunta número 4 debemos indicar 3 formas en las que se da la interrupción de la prescripción y de su repercusión. Ahora, la prescripción es el plazo legal dentro de la cual la administración puede ejercer su derecho de determinar, exigir o sancionar una deuda tributaria. Y la interrupción implica que al ocurrir ciertos actos el plazo deja de contarse y vuelve a empezar de cero.
Ahora, sus tres formas de interrupción puede ser por reconocimiento expreso o tácito del contribuyente. Por ejemplo, cuando una persona hace una solicitud de un fraccionamiento o un aplazamiento y efectúa un pago parcial de la deuda. El número 2 se pueden hacer por actuaciones de la administración tributaria, como la notificación del requerimiento de pago, como la resolución de una determinación o el inicio de un procedimiento de fiscalización. Y en el punto número 3 están las acciones judiciales administrativas, ya que si la administración presenta una demanda de cobranza o el contribuyente interpone un recurso relacionado con la deuda, el plazo se interrumpe. Ahora, en la repercusión, eso es cada vez que se interrumpe la prescripción y el cómputo del plazo se reinicia desde cero, como si nunca hubiera transcurrido el tiempo anterior. En la pregunta número 5, debemos indicar cuándo se puede dar la suspensión de un conteo de la prescripción. Ahora, la suspensión del plazo de la prescripción implica que el conteo se detenga temporalmente, pero este no se borre o no borre el tiempo transcurrido. Ahora, cuando termina la causa que originó la suspensión, el plazo continúa desde donde se había quedado. Algunos de los ejemplos más comunes de la suspensión es cuando el contribuyente presenta reclamaciones, apelaciones o recursos judiciales que impiden la ejecución de la deuda. También cuando durante el tiempo en que la administración está fiscalizando o verificando el contribuyente, la ley se lo prevé, y también cuando existe una medida cautelar o impedimento legal que imposibilita el cobro. Ahora, en el efecto, ese es el plazo que no corre mientras dura la suspensión, pero no se reinicia al final, solo se reanuda el conteo. Y en la pregunta número 6 debemos indicar si la condonación puede aplicarse por cualquier administración tributaria. En realidad no, pues en realidad la condonación puede ser aplicada libremente por cualquier entidad y cualquier funcionario tributario. En un principio solo se puede establecer mediante la ley o en algunos casos por alguna norma con un rango de ley emitida por el Poder Ejecutivo o el Congreso, dependiendo del marco legal del país. Las administraciones tributarias pueden condonar de manera discrecional las deudas de los contribuyentes, ya que eso violará el principio de la legalidad tributaria, y solo cuando una ley sea específica y lo autoriza, como por ejemplo en programas de regularización, de amnistías y de beneficios tributarios, pueden aplicar la condonación conforme a los términos establecidos. Ahora, un ejemplo de esto puede ser que la ley puede disponer de la condonación del 100% de los intereses moratorios generados por tributos municipales si el contribuyente paga el total del tributo principal en un plazo determinado. Gracias.